¿Qué tal, chavos? Un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un tema acerca del cálculo de conductores para colocarle a nuestros letreros de LED neón. Entonces, básicamente los conductores se clasifican de acuerdo a su calibre. Aquí yo, por ejemplo, les voy a mostrar una imagen en el cual, pues les muestro, por ejemplo, 5 ejemplos. Uno que es calibre 10, 12, 14, 22 y 22. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian? En que a medida que el valor es menor, el diámetro del cable es mayor. Entonces aquí, por ejemplo, en los calibre 22 yo les estoy poniendo de dos tipos. Uno es el que yo comúnmente uso, que es el duplex, y el otro que es el que viene en una sola unidad, ¿no? Entonces básicamente son de este tipo, pero no solamente están estos. De hecho, pues les voy a poner aquí una tablita de todos los calibres que existen. No son todos, realmente pues hay más, pero pues digamos que son los más comunes que se usan. Entonces aquí, por ejemplo, está desde el calibre 14 hasta el 4 ceros, y también tenemos desde el 20 hasta el 12, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo utilizar estas tablas. Aquí yo, por ejemplo, les voy a poner una imagen, la cual es un circuito. Básicamente, es pura simbología, pero nos va a servir para explicar este tema. Aquí yo, por ejemplo, tengo en el cual básicamente en esta parte estoy simbolizando lo que es una fuente de alimentación. Recuerden que el voltaje siempre va a ser el mismo de 12 volts. Lo que va a variar es la corriente, es decir, los amperes. Por eso en este caso estoy poniendo A igual a signo de interrogación, porque eso es lo que vamos a estar calculando. Adicionalmente, cuando contamos con cuando tenemos que hacer un diseño con bastantes tiras de LED neón, aquí sí ya entra un poquito el tema de qué calibre vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque al ser bastantes tiras de LED neón vamos a consumir más corriente. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo ahí simbolizando en estos pequeños círculos que estoy haciendo un ejemplo que me dice que para 5 letras estoy consumiendo 10 amperes, para 2 letras estoy consumiendo 4 amperes y para otras 7 letras estoy consumiendo 6 amperes. Recuerda que estos amperes es la unidad de medida de la corriente. Entonces en un video ya vimos cómo medir esta corriente en nuestras tiras de LED. Entonces el video se llama cómo elegir el eliminador para meter mi letrero de LED neón. Entonces si te interesa saber cómo medir este tipo de variable física, de este tipo de variable eléctrica, te invito a que veas este video para que no tengas ningún problema. Entonces empezamos. Vamos a calcular el calibre que va a alimentar a todas estas tiras que estoy poniendo, es decir, a todas estas letras. Aquí yo, por ejemplo, estoy encerrando el calibre, el cual va a estar alimentando a todas las tiras de LED neón. Recuerden que aquí estoy haciendo el ejemplo de que, por ejemplo, para un letrero, utilizando un color azul, por ejemplo, estoy utilizando 5 letras, un color rojo, estoy utilizando 2 letras, un color, no sé, amarillo, estoy utilizando 7 letras. Entonces, por ejemplo, para el caso de las 5 letras estoy utilizando 10 amperes. Para el caso de las 2 letras estoy utilizando 4. Y para el caso de 7 letras estoy utilizando 6. Entonces vamos a hacer la sumatoria. ¿Qué nos da en total? Son 10 y 4 son 14 y 6 son 20. Es decir, son 20 amperes los que va a estar consumiendo. Entonces estos 20 amperes tenemos que garantizar nosotros que estos conductores que estoy aquí señalizando soporten esa corriente. Entonces, recuerden que son 20 amperes, entonces ya lo único que necesitamos es irnos a nuestra tablita, la cual ya les mostré. Entonces aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, el calibre 12 nos soporta hasta 20 amperes. Sin embargo, no tenemos que dejarlo en el límite, es decir, tenemos que dejarlo siempre por encima de lo que estamos consumiendo. Aquí en este caso, el valor ideal sería el de 30 amperes, el cual equivale a un calibre de 10. Entonces ese sería el calibre que nosotros estaríamos empleando para el cable de alimentación, es este que yo estoy señalizando aquí. Ahora bien, tú te podrás preguntar, bueno, ¿y ese mismo calibre es el mismo que voy a utilizar aquí, aquí y aquí? Pues no. Aquí también el calibre va a variar. ¿Por qué? Porque es diferente corriente la que está consumiendo. Aquí, por ejemplo, para el primer caso está consumiendo 10 amperes solamente. Para el segundo solamente son 4 amperes y para el tercero solamente son 6 amperes. Recuerden que el calibre que nosotros calculamos en primer lugar fue el calibre que va a estar alimentando a todas estas letras. Entonces nosotros tenemos que garantizar que ese calibre soporte toda la corriente de estas tres letras. De estos tres
de estas tres secciones, llamémoslo así. Entonces vamos a empezar con la sección 1. Si se dan cuenta son 5 letras. ¿Qué quiere decir? Que va a estar consumiendo 10 amperes. Entonces igual si nos vamos a la tablita, si se dan cuenta, el calibre que podríamos utilizar sería el calibre 18. Sin embargo, igual estaríamos en el límite. Entonces el calibre que nosotros estaríamos utilizando sería el calibre 16. ¿Por qué? Porque este me soporta hasta 13 amperes. Vámonos con la siguiente sección. Aquí ya entonces ya lo voy a poner que este calibre tiene que ser de 16. Ahora vámonos con el siguiente que son 4 amperes. Ahora nos vamos igual a la tablita. Si se dan cuenta ahí no tendríamos de otra más que utilizar un calibre 18. ¿Por qué? Porque este soporta hasta 10 amperes. El calibre 20 no podríamos utilizarlo porque solamente nos soporta 2. Es decir que si nosotros le ponemos ese estaríamos sobrecalentando este cable. Entonces este calibre va a ser de calibre 18. Vámonos a la siguiente sección que son 6 amperes. De igual forma no podemos utilizar un calibre 20 porque este solamente soporta 2 amperes. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El calibre 18, perdón, 18, me equivoqué hace rato. Entonces son calibre 18 de 10 amperes. ¿Por qué? Porque estamos por debajo del valor de su corriente máxima que puede soportar. Entonces, pues básicamente de esa forma nosotros vamos a estar calculando qué calibre vamos a emplear para cada caso. En este caso, como yo les comenté, básicamente pues fue un ejemplo en el cual estamos calculando el calibre que va a ser el general de alimentación para todas las secciones y aparte estamos calculando el calibre para cada sección. Recuerden que todo esto depende del consumo de corriente que tenga cada sección. Aquí por ejemplo, en la primera sección, no sé, podrían ser 5 letras, la cual no sé, sean pues de diferentes colores o lo que ustedes quieran. Simplemente estamos tomando en cuenta el consumo de corriente. Recuerden que en un video anterior ya tengo cómo medir ese consumo de corriente para para las tiras de LED neón. Simplemente estamos utilizando nuestro multímetro, utilizamos en ese caso nuestro multímetro y medimos los amperes, que es la unidad de medida que se utiliza para la corriente. Entonces, pues básicamente ese es el ejemplo que les quiero comentar. Espero que con este ejemplo ya haya quedado claro cómo calcular el calibre de cada una de las secciones de sus letreros, o si solamente es una sección, pues simplemente calculan ese calibre. Ahora bien, nos faltó un dato, el cual es la fuente de alimentación, en el cual recuerden que el voltaje nunca cambia, siempre son 12 volts, lo que aquí cambia son los amperes, es decir, la corriente total. Aquí por ejemplo ya hicimos el cálculo, que el cálculo fue de 20 amperes en total para todas las secciones. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que utilizar una fuente de alimentación que esté por encima de esos 20 amperes, de unos 25 o hasta unos 30 amperes. Entonces, de esa forma también se puede calcular el eliminador o la fuente de alimentación que vamos a estar utilizando. Recuerden que es muy importante tener este dato en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos un eliminador que nos entrega muy poca corriente, lo más probable es que simplemente el letrero o no brilla a su intensidad máxima o que simplemente empecemos a tener parpadeos. Entonces, esa es otra opción, o otra vez sería que nuestro cargador o nuestro eliminador o la fuente de alimentación empieza a sobrecalentarse, entonces vamos a generar pues también que podríamos quemar esa fuente de alimentación. Entonces, pues básicamente esa es toda la información que les quería compartir en este video. Espero que les haya servido bastante. Recuerden, si les gustó el video, regálenme un like, compártanme, suscríbanse y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Ahí nos vemos.